Historia de la Biblia, de la Iglesia, y estamos en la recta final para cerrar el capítulo 15 del libro de Hechos. Y si no mal recuerdo, tiene por título esta predicación el segundo viaje misionero de Pablo. Aquí vamos a encontrar algunas circunstancias que bien pueden aplicarse a nuestras vidas de manera muy concreta, y lo digo porque la semana pasada estuvimos hablando de ese pequeño tema que vamos a ver en un minuto, donde Pablo y Bernabé, aquí es donde lo vamos a ver, tienen una diferencia, tienen ahí una situación que hace que ellos se separen. Y es aquí precisamente en el segundo viaje de Pablo. Y quisiera comenzar afirmando que solo hay una manera de ser salvo. Solo hay una manera de ser salvo, y espero que todos estemos en el mismo sentir y que todos podamos aprender de esto. Voy a ir a la primera lectura de la Escritura de esta mañana, que se encuentra en Efesios capítulo 2, para solamente asentar lo que estoy diciendo y como manera de introducción entrar al tema del día de hoy. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación, dice, fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Quiero confiar en que conozcamos esa salvación el día de hoy, es decir, que todos y cada uno de nosotros entendamos la salvación que Dios provee para nosotros, y que no es algo que nosotros hayamos alcanzado, sino, como dice alguna otra traducción, es don de Dios, lo cual significa es un regalo de Dios para nosotros. Si usted ha estado con nosotros estudiando el libro de los Hechos, se acordará que en algún momento hemos mencionado que la gracia que se predica, y que es el tema que nos está llevando en este estudio, se le enseña a los gentiles que no hay que hacer otra cosa, que Dios es, por su gran amor y en su gran misericordia, el que nos da esta salvación. Y Apocalipsis habla del libro de la vida, ¿lo ha escuchado? Y dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios había ya escrito en ese libro de la vida nuestros nombres. ¿Estoy bien en Efesios? ¿No? ¿Es otra? Sí, pero ¿sí es la Escritura? A ver, déjame confirmar. Sí, porque veo que algunos están como batallando con... Y no es truco, no les dije, les voy a poner esta a ver si... No. Igual yo me equivoqué. Ahora, la traducción puede ser diferente, pero... ¿Qué versión tienes? ¿Reina Valera? Reina Valera dice, no por obras para que nadie se salve. Ajá, sí, es la misma, solamente que son versiones diferentes. Déjame leerte Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 en la Reina Valera. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es lo que estamos viendo aquí. La traducción que yo uso normalmente son dos. Es la Reina Valera, que les acabo de leer, y esta, que es palabra de Dios para todos. Entonces, si tú tienes un dispositivo, si alguien tiene, puede buscar palabra de Dios para todos. Es PDT, y es esa versión. ¿Ok? El punto es que todos conozcamos esa salvación el día de hoy.
Y como les decía, entender que desde antes de que el mundo fuera creado, Dios dispuso en su corazón, en su infinita sabiduría, quiénes, en qué tiempo, en qué momento, bajo qué circunstancias habrían de ser salvos. Y que nadie se jacte por eso, porque eso lo da Él, es un regalo que Él da. A veces cuando me preguntan, oye, ¿y por qué escogió a tal persona? Yo más bien me pregunto, ¿por qué me escogió a mí? Siendo tan terrible como era yo. Digo, yo no sé cómo era usted, y espero que usted tenga un antes y un después de Cristo. Pero como usted haya sido, espero que no sea el mismo hoy en día. Porque cuando viene Cristo es el parteaguas, y ahora somos diferentes y confiamos en esta salvación. No hay otra. Solo en el nombre de Jesucristo. Y desde que el Señor Jesucristo ordenó a su iglesia ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hemos estado ocupados en el ministerio de la evangelización, es decir, llevar el evangelio. La iglesia ha hecho esto desde la mismísima declaración de Cristo, y supongo que hay tantos métodos como días desde que el Señor Jesús dijo que se hiciera esto. Hay muchos tipos de enfoques, hay muchos esfuerzos diferentes realizados a lo largo de la historia de la iglesia en diferentes ambientes, culturas, periodos de la historia, todos bajo el área de la evangelización. Y como hemos estado aprendiendo en el libro de los Hechos, muchas veces la clave para el estudio de la Biblia es poder tomar las Escrituras y extraer los principios para que, ya sea de manera directa, entendamos lo que nos está diciendo o por que esté implícito ahí. Ahora, eso es estudiar las Escrituras, porque le estoy diciendo todo esto porque yo no quiero ir al siguiente versículo que vamos a leer en Hechos 15 y solamente porque no me interesa hacerlo así, leerlo y decir, pues fue Pablo y Bernabé y llegaron y se encontraron en tal ciudad a un hombre llamado Timoteo y pasó esto y que Dios los bendiga y sale y nos vemos y ya. No, hay algo ahí que tenemos que aprender nosotros, que tiene que servir a nuestra vida espiritual para que haya un crecimiento espiritual. Ahora, eso no está mal si tú lo lees, porque te da de alguna forma un trasfondo histórico. Pero ¿cuál es el propósito principal del Espíritu Santo? ¿Qué principios están implícitos en esto que está sucediendo aquí? Llevamos 15 capítulos del libro de los Hechos. La iglesia, lo acabamos de leer, lo acabamos de estudiar, ha pasado por una crisis. Satanás trató de dividir la iglesia. Y trató de dividir la iglesia cuando trató de dividir a los judíos y a los gentiles sobre el tema del legalismo, sobre el tema de que la salvación sí está bien, pero primero tienes que hacerte judío. No, eso se estuvo tratando en un concilio ahí en Jerusalén, y Satanás trató de estropear la doctrina al obtener una nueva doctrina de salvación, cuando dijo, ok, está bien, vienes a Cristo, pero tienes que circuncidarte, tienes que obedecer la ley, tienes que guardar esto, tienes que hacer el otro. Y entonces, ¿qué hizo? Dijo, está bien lo que dice el Señor, pero hay que añadirle esto. Y eso, dijimos que es una de las herejías más antiguas. Porque desde el huerto del Edén, cuando la serpiente habla con Eva, Satanás lo primero que hace es poner en tela de juicio lo que el Señor dijo. Con que el Señor te dijo. Y entonces siembra una duda ahí. Y lo que vimos es que Satanás trató de detener las misiones al detener el mensaje gratis de la salvación y hacer que los gentiles se convirtieran en judíos, como mencioné hace un momento. Está tratando de estropear la iglesia, la doctrina, las misiones. Pero como siempre, y gloria sea a Dios, Dios revierte, ¿así está bien lo dicho? Lo cambia. Y cambia todo lo que Satanás intenta hacer y lo pone en su lugar. Y entonces lo que sucede es que establece la doctrina, salen del concilio de Jerusalén unidos, con una misma mentalidad, con el proceso de evangelizar de manera más rápida y más efectiva, porque ¿qué hacen? Dicen,
vamos a enviar una carta, pero no solamente vamos a enviar una carta con Pablo y con Bernabé que han venido, sino que también vamos a enviar a 2 hombres. Vamos a enviar a Silas y a Judas. Y entonces todo el esfuerzo que Satanás hizo por retrasar, por estropear, no lo logró. Al contrario, se aceleró la evangelización. Y entonces comienza aquí la segunda gira misionera, o está a punto de comenzar más bien, y para que nosotros veamos aspectos claves de cómo debe ser o qué es lo que está envuelto en esta escritura, vamos a dividirlo en 5 partes. Y a lo mejor hoy nada más veamos 2 o 3, pero para aquellos que anotan, estas son. La número 1 es que para la evangelización correcta debe haber una pasión correcta. Porque no se trata de emocionarse. No se trata que mañana les diga yo, mañana nos vemos aquí a las 9 de la mañana, traigan café, vamos a ir a la central camionera y vamos a evangelizar a la gente, y todo el mundo sí, y nos animamos, y a la de 3, 1, 2, 3 equipos, vamos, sí, y ahí vamos todos. No se trata de eso. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta es la prioridad correcta para tener una evangelización efectiva. Y también está el personal correcto. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que no todos somos buenos para todo? ¿No? Digo, a lo mejor yo soy muy bueno para ciertas cosas, pero si tú me pones en otras áreas donde no soy bueno, si me pones a hacer arroz, se me va a quemar. Mejor el arroz que lo haga mi esposa, lo hace muy rico. ¿Sí entiende lo que le digo? El siguiente punto son las preocupaciones correctas. Ok, va a haber situaciones en las que tenemos que preocuparnos, prever, checar, ¿qué vamos a hacer? Dije preocupaciones, ¿verdad? Era para ver si estaban poniendo atención, pero nada más Oscar está viendo. Las precauciones correctas. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, consideración? Y por último, la presentación correcta en el lugar correcto. Deja tratar de resumirlo. Déjame tratar de estos 5 puntos ponerlos en una frase. La evangelización eficaz es la pasión correcta dirigida hacia las prioridades correctas por las personas correctas que toman las precauciones correctas para hacer la presentación correcta en el lugar correcto. En otras palabras, enfócate o enfoquémonos. La evangelización eficaz comienza con el punto número 1, la pasión correcta. Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos capítulo 15, versículo 36 dice lo siguiente: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ahora, no era como que Pablo y Bernabé no tuvieran nada que hacer, Y tengan en cuenta que uno de los principios que hemos aprendido en el libro de los Hechos es que el Señor no usa, diga conmigo, no usa. El Señor no usa a la gente que está sin hacer nada. Es decir, Dios usa siempre a la gente que está ocupada, a la gente que está trabajando. Si tú eres de las personas que dicen, no, yo estoy muy bien aquí, yo me siento, yo escucho, yo recibo, yo no hago nada, todo está bien, que los demás hagan lo que... Ok, no es lo correcto. Y te voy a decir una cosa, Dios no usa ese tipo de gente. Dios usa a la gente que está trabajando, a la gente que está ocupada. Así que Pablo y Bernabé tenían mucho que hacer. Eran pastores en la iglesia de Antioquía junto con otros compañeros. Ellos estaban enseñando, predicando la palabra y realmente tenían un gran ministerio. Ahora, llama su atención que aquí que acabamos de leer, que dice, después de algunos días, y dicho sea de paso, en el griego el término algunos días
es una cantidad de tiempo indeterminada, no muy larga. Es decir, pudieron haber pasado semanas o pudieron haber pasado algunos meses. Pero Pablo tenía una pasión por el mundo gentil que se encuentra aún en el oeste, donde estaba ubicado en Antioquía, y siempre en su mente estaban estos planes por llegar a esa gente. Me puedo imaginar a Pablo viendo un barco y decir, ay, cómo me gustaría subirme a ese barco para llegar allá a predicar a ese lugar a donde va. Ay, esa montaña, cómo me gustaría cruzar. ¿Alguna vez has visto alguna montaña y te has preguntado, ¿qué habrá de aquel lado? Digo, yo muchas veces me he preguntado, ¿no? De repente volteas así hacia los cerros, hacia las montañas y dices, ¿qué habrá de aquel lado? ¿Qué pueblos habrá de allá arriba? ¿Qué pueblo estará en la punta o pasando ese lugar? ¿A dónde llega uno? Me puedo imaginar a Pablo diciendo esto. Cruzar esa montaña, encontrar a las personas del otro lado y llevarles el evangelio. ¿Por qué? Porque era un hombre apasionado, un hombre impulsado por el deber de comunicar a Cristo, tremendamente motivado y lo sabemos y lo digo porque tú puedes leer después en tu casa 2 de Corintios 4, 2 de Corintios 5 y vas a encontrar cómo es que este hombre es motivado por la misericordia que Dios le ha dado a él. Quiero decir, estaba tan agradecido por la salvación que tenía que sentía una gran gratitud y se sentía deudor con los demás y de Dios. Y de ahí pasa a hablar del hecho de que su amor por Cristo lo constriñe. Usted sabe lo que significa constreñir, que el estómago ¿te ha dolido el estómago alguna vez? Y no por comer los tacos que te cayeron mal, sino de angustia o de, ¡uy! Hasta dolor de estómago me dio. Aquí en las entrañas, aquí. Como cuando ves a la persona esa que amas, así como en el noviazgo, ¿no? Que la ves y sientes algo aquí en el estómago. Esa emoción, esa cosa que... Ahí es donde dicen los judíos y piensan los judíos que están todos los sentimientos. Y aquí había algo en la vida de Pablo que lo hacía sentirse así. Y habla del hecho que él sabía que si algún hombre estaba en Cristo, era una nueva criatura, eso lo conmovía. También habló del hecho de que sabía que tenía que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y esto es importante, ¿eh? Y quiero comentarles esto. Yo no sé si usted sepa, y espero en Dios que algún día lo podamos estudiar, pero todos vamos a ir a comparecer ante el tribunal de Cristo. No estoy hablando de un juicio, estoy hablando de aquellos que somos sus hijos. Un día tendremos que ir delante de Él y Él en el tribunal de Cristo, el trono blanco, nos va a premiar. ¿Alguna vez ha escuchado esto? Es a donde dice la Escritura que algunos presentaremos paja, algunos piedras preciosas, otros oro, dice, y algunos de puro, así como recibirán algo, ¿no? Es un tema aparte, fascinante, pero Pablo está muy consciente que él tendrá que rendir este tipo de cuentas delante de él, del Señor. Y entonces era un hombre motivado, apasionado, y a donde quiera que él fuera, era solo un paso, era solamente un lugar por el que él iba a ir y después iba a seguir adelante, porque realmente en su corazón nunca estuvo, en su mente, en su corazón, asentarse en un lugar. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 15, déjenme mostrarle qué era lo que Pablo sentía, qué era lo que Pablo quería. Capítulo 15 de Romanos, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo decía, voy a pasar a Roma en mi camino a España. Nunca llegó a España. Y podrías pensar, ¿y por qué España? Bueno, la historia nos narra la historia de la humanidad
Roma tenía conquistado toda la parte de esa región del mundo y tenía en España también ubicado su gran imperio, y entonces es conocido que España estaba conquistado por los romanos y que Pablo sabía que había ese lugar. Y aún a pesar de que Roma, que es la sede del imperio romano, era una zona densamente poblada, un hombre podría pasar el resto de su vida evangelizando Roma y nunca terminar el trabajo. Quiero decir, podría haber llegado a Roma y pasarse toda su vida y solamente arañar la superficie de toda la población. Pero Pablo nunca pensó en quedarse en un solo lugar. El corazón de Pablo era: voy a ir a este lugar, voy a predicar, y de aquí me voy a ir a otro lugar y voy a predicar, y de ahí me voy a ir a otro lugar y voy a predicar. Por eso dice: cuando vaya a España iré a vosotros. Versículo 28 de ese mismo Romanos 15 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Era otro lugar a donde más ir. Pablo podía ver las tremendas posibilidades y era un hombre apasionado de evangelizar, y eso marcó la diferencia. Pablo por eso dice: ay de mí si no predico. Estaba totalmente perdido en la pasión de proclamar el evangelio. Ahora, permítame hacer una pausa y decir esto. No quiero ser solamente un orador motivacional con respecto a lo que estoy diciendo aquí, de ser una persona apasionada. Y le voy a decir que aun cuando usted vaya a la mejor universidad, porque hay universidades en Estados Unidos, o a la mejor escuela para evangelizar, no se trata solamente de los métodos, permítame usar esta expresión, evangelísticos, diciendo en tu mente: creo que tendré esa pasión, voy a tener esa pasión, y hacer ruidos y concentrarte y hacer toda especie de un frenesí espiritual, porque la verdad es que solamente hay una forma en la que obtendrás esa pasión, y esa forma es sobrenatural, es decir, no viene de ti. La única forma de conocer ese tipo de pasión es cuando tu vida está mezclada, está envuelta, es una misma con Cristo Jesús, y a través de Él amar a los demás como Él ama a la gente. De otra forma no se puede. Es más, yo debo confesar, y lo digo con pena, pero se lo confieso, a veces pecamos con el hecho de no amar al prójimo como debemos amarle. No nos preocupamos tanto por los prójimos. La pasión legítima llega cuando estás perdidamente mezclado en el Espíritu de Cristo. Ahora puedes preguntarte: ¿y cómo llegas a ese punto? ¿Cómo llegas al punto en el que tu corazón lata de latidos de pasión por Cristo, por el Evangelio? Tengo que predicar, tengo que llevar el Evangelio a través de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, como dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tu imagen va a cambiar, y la única forma de llegar a cambiar esa imagen es contemplar su gloria. Es la gloria que hay en su palabra, es decir, volviéndote uno con Él, dejando que Él transforme tu vida. Y ese es el verdadero evangelismo, tener una pasión correcta, porque no podemos tomar a alguien que realmente no tenga ese tipo de pasión y darle un formato y decirle: llena estos requisitos y mañana saca tu pasaporte, te vamos a enviar a China.
Yo conozco gente que se ha ido a otros países y lo único que ha logrado es encontrar marido o encontrar esposa, y ha regresado y dijo, pues ya me casé o ya se quedó por allá. No estoy en contra de eso, está bien. No conozco, y me limito y lo digo así, no conozco a muchos misioneros que tengan una pasión así desbordante, ¿no? Que entreguen su vida al Evangelio así, de esa forma. La segunda prioridad, vimos que la primera era tener la pasión correcta, la segunda es tener la prioridad correcta. Hechos capítulo 15, versículo 36, seguimos en el mismo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y aquí vemos la prioridad, es una declaración muy significativa. Y yo, como les dije hace un momento, no veo a Pablo como un pastor local, veo a Pablo como un hombre que va de un lugar a otro, que está cierto tiempo en un lugar, predica, se asegura que crezca la iglesia y de ahí parte a otro lugar. Estuvo un tiempo en Antioquía, estuvo un tiempo en Éfeso y en otros lugares, y cuando piensas en Pablo, yo más bien lo veo como un evangelista misionero, un apóstol enviado a los gentiles, y pensamos en él como alguien que va y planta una iglesia, que abre una iglesia. Por eso ahora es muy común escuchar a algunas personas referirse a otras que abren una iglesia en un lugar y luego tienen otra en otro lugar y luego tienen otra en otro lugar y los dicen, estos son los apóstoles, porque andan sembrando iglesias de ciudad en ciudad. Y así les dicen, pero no, ya lo hemos estudiado. Pablo fue un evangelista bíblico en la medida en que vio su responsabilidad no solo de ganar almas, escuche, sino de madurarlas. Y esa es la prioridad. ¿A qué voy con esto? Pablo, cuando le dice aquí a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos para ver cómo están, lo que está diciendo es, vamos a asegurarnos que sigan en el Evangelio y asegurarnos que estén creciendo en el Evangelio. Y esa es la prioridad. El mundo los está esperando. Pablo le dice a Bernabé, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Evangelio, el mundo entero está allá afuera. Vamos otra vez a esas personas que ya hemos ganado para Cristo. ¿Ha perdido su sentido de vocación de predicar el Evangelio? No. Pero la prioridad de evangelizar a las personas es el discipulado. Es decir, que conozcan de Cristo y que vivan para Cristo. Visitar a los hermanos de otras ciudades para ver, de esas ciudades a donde hemos ido, y ver cómo están. Ahora, ¿por qué quiere volver allá? Yo creo que por dos razones sencillas. Uno, el amor por ellos, porque los considera como sus hijos espirituales, y creo que muchos de nosotros, como les decía ya hace rato, a veces batallamos con él. Le predicas a alguien, la persona escucha del Evangelio y después ya no lo vuelves a visitar, después ya no le vuelves a hablar, después ya no estás al pendiente de él, cuando la verdad es que deberíamos estar más al pendiente de ellos, porque es una tremenda responsabilidad. Y entonces Pablo ama a estas personas como si fueran sus hijos espirituales. Por eso quería regresar a ellos y ver cómo estaban. Dice Filipenses 1, capítulo 3, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena noticia de salvación, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Amaba la comunión con los hermanos de otros lugares. De ahí de Filipenses, otra vez Filipenses 1, versículo 8. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo. Y esta es mi oración, que su amor
se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Los amaba. Ahora, otra segunda cosa que creo que por la que Pablo regresa es que estaba comprometido con el discipulado. Ahora, si no aprendes nada sobre la evangelización, apréndete solamente esto. La mejor manera de evangelizar es producir un discípulo. Si yo les preguntara a ustedes hoy, o si les encomendara esta tarea: maestra, usted se va a encargar de discipular a una persona. Dentro de toda la gente que usted conoce, usted le va a evangelizar a una persona y se va a encargar que esa persona empiece a crecer en Cristo. Oscar y Lulú y Alejandra y todos y cada uno de nosotros vamos a hacer el compromiso de una persona. ¿Y cuál va a ser el propósito? Predicarles el Evangelio, pero una vez que les prediquemos el Evangelio, los hagamos crecer en Cristo. Esa es la prioridad de evangelizar. Eso es lo que deberíamos hacer todos. Y Pablo sabía que tenía que andar de un lugar a otro, porque escuchen, no se trata de hacer bebés espirituales. Predicarle a alguien y decir: ya conociste, ay sí, muchas gracias, ya conocí de Cristo, y decir: ok, Dios te bendiga, y dejarlo. No, porque un bebé no produce a otro bebé. Un adulto, alguien maduro, produce a otro bebé. No sé si me estoy explicando, me están entendiendo, ¿sí? Entonces, la prioridad era ir, ver cómo están y hacer que ellos crezcan. Cuando Jesús habló aquí en la tierra, normalmente no se concentró en las grandes multitudes. Incluso cuando llegó a predicar y había mucha gente, les hablaba en parábolas y ellos no entendían. Él se concentró en ¿cuántas personas? En sus discípulos, en 12. Y a esos 12 los hizo crecer, los hizo madurar, los hizo entender. Y esos 12 al mismo tiempo se fueron produciendo más y más. Él pasó la mayor parte de su tiempo con estas 12 personas. Ese es realmente el corazón del Evangelio. Estaban comprometidos con la prioridad de madurar a estos creyentes. Por eso Pablo en algún lugar de Efesios escribe y dice: Él ha dado apóstoles para perfeccionar a los santos. Sabía que era un lugar para edificar a los creyentes, o más bien era lo que él tenía que hacer. Así que hay que producir cristianos que produzcan otros cristianos. Colosenses 1:28. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente, ¿qué? Espiritualmente maduros en Cristo. Hace algunos años atrás, cuando estaba yo en otro lugar, también predicando, la persona encargada de ese lugar, en algún momento tuvimos que ir a un sepelio, a un velorio. La persona que acababa de fallecer había sido una persona que había estado con nosotros en la iglesia durante algunos años. Y me llamó mucho la atención que este pastor me dijo, cuando salimos de la sala de velación, se me acercó y me dijo: ¿sabes qué es lo que me preocupa como pastor? Realmente me preocupa que toda la gente a la que les hemos enseñado la Escritura, la Biblia, ahorita en este momento que mueren y van a la presencia de Dios, realmente sepan lo que la palabra de Dios dice. En otras palabras, presentarlos espiritualmente ante Dios maduros.
sea, ¿de qué sirve que usted venga todos los domingos? ¿De qué sirve que usted escuche 1000 mensajes si usted no entiende? Si usted no madura, si usted no crece. Yo tengo la responsabilidad de servirle la comida y su responsabilidad es usted absorberla, nutrirse y crecer. Pablo trabajó duro para llevar a esta gente a la madurez. Colosenses 4:12 también les saluda Epafras, quien es siervo de Jesucristo y uno de ustedes. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes, que lleguen a ser maduros y que entiendan completamente lo que Dios quiere que hagan. Pablo está preocupado por la madurez espiritual de la gente. Esa es la prioridad. Tercero, dijimos que hay que tener una pasión correcta. Dijimos que hay que tener una prioridad correcta y ahora vamos a ver el personal adecuado. Dios tiene personas especiales para tareas especiales. Hechos 15:37. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pablo le dice a Bernabé: vamos a visitar otra vez a las iglesias que les predicamos para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar a Juan Marcos. ¿Sí se acuerdan de Juan Marcos? Que en el capítulo 13, versículo 13 le dijo a Pablo y a Bernabé en el viaje que iban a realizar para predicar en aquel... ¿Saben qué? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? En otras palabras dijo: yo recojo mis canicas y yo me voy. Y entonces, simplemente este hombre se apartó. La situación aquí es que este hombre Bernabé, por lo que hemos estudiado de él, sabemos que es un hombre animoso, cariñoso, preocupado por otras personas, un hombre que aconseja, que, permítanme usar la expresión, apapacha. Cuando Pablo va a Jerusalén, después del camino a Damasco, ¿se acuerdan que queda ciego? Oran por él, abre los ojos y todo, y pasa un tiempo, y Pablo va a ir a Jerusalén. Los de Jerusalén dicen: no, andaba matando cristianos. ¿Saben quién fue el que intervino para que lo recibieran? Bernabé. Bernabé fue y dijo: a ver, yo me hago cargo, yo me responsabilizo, aquí está el hermano Pablo, y lo trajo. Ahora, Bernabé, esa es su naturaleza, esa es su forma de ser. Y cuando él le dice a Pablo en este momento: yo me quiero llevar a Juan Marcos, a él no le importó o no le importa en este momento que Juan Marcos, quien por cierto era hijo, ¿se acuerdan cuando en Jerusalén toman preso a Pedro, lo encierran, se le aparece un ángel y le dice: ponte las sandalias, amárrate el cincho y vámonos? Y se abren las puertas y llega Pedro a una casa y toca y le escucha a una niña y en lugar de abrirle sale corriendo a decirles: ¡ay, aquí está Pedro! La dueña de esa casa es la mamá de Juan Marcos. Entonces Juan Marcos viene de una familia que conoce el Evangelio. Juan Marcos no es un desconocido total. También es el autor del libro del Evangelio de Marcos. Dios le usó, sí, pero Pablo no le tenía confianza. Hechos 15:38 dice: pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido trabajando con ellos. Ahora, aquí en el original hay una palabra que es apostanta, que viene de la raíz apostasía. Ahora, no significa
que era un apóstata. ¿Saben lo que es apóstata? La persona que da marcha atrás en su fe. La persona que una vez dijo, sí creo, y que da marcha y dice, no, ahora ya no creo, ya no quiero nada. No está siendo un apóstata teológico ni doctrinal, sino un apóstata del servicio. Es como poner la mano en el arado y ver hacia atrás. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, tú pongas la mano en el arado, tú no voltees para atrás, tú dale para adelante? Entonces, él se había apartado. Bernabé dice, yo lo quiero llevar. Pablo dice, no, yo no lo quiero llevar. Pablo era un tipo fuerte, y para ese tipo de personas es difícil tolerar a las personas débiles. Es decir, cuando tú conoces a una persona que es de un temperamento fuerte, de un carácter firme, lo que más le cuesta a ese tipo de personas es aceptar, aguantar, tolerar a una persona débil. Pablo era una persona valiente y le costaba mucho relacionarse con alguien que fuera considerado por él como cobarde. Y entonces Pablo dice, no, a una persona que una vez nos dio la espalda, no la quiero llevar conmigo. Y entonces entra este hombre cariñoso, alentador. De hecho, su nombre significa hijo de ánimo, que es Bernabé. Y Pablo dice no, y Bernabé dice sí. Y aquí le voy a poner una pausa. Usted sabe, o en algún momento ha pensado, por qué la Escritura nos permite ver todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, usted recuerda cuando en el principio, allá en el libro donde está Abraham, que va caminando con toda su gente y va a llegar a un pueblo y voltea y le dice a su esposa, tú di que eres mi hermana. ¿Se acuerdan de esa? No sé si lo ha leído o no. Y ella le dice, sí, quiero que digas que eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, me van a matar. Y entonces porque era muy hermosa, y entonces cuando llegan a ese lugar, y el rey de ese lugar ve a la esposa de Abraham, dice, ¡oh, qué mujer tan guapa, tan hermosa! Pásenla para acá, y la empieza a tratar, y la quiere conquistar, y se entera. ¿Y usted se acuerda que hace lo mismo Isaac con su esposa? ¿Y usted se acuerda que Noé, lo primero que hizo cuando se bajó del arca, una vez que las aguas bajaron, una vez que era borrón y cuenta nueva, vamos a comenzar de nuevo de cero, vamos a empezar otra vez a hacer todo otra vez? ¿Qué fue lo primero que hizo? Plantó una vid, uva, para sacar vino, para emborracharse. Y entonces empezamos a ver todo ese tipo de circunstancias con estas personas y decimos, ¿y por qué las pone ahí el Señor? O sea, ¿por qué en ese momento nos permite ver cómo Pablo y Bernabé, Pablo dice no, Bernabé dice que sí, y el versículo 39 de Hechos 15 dice, Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo? Ahora, la Biblia es muy clara. Escuche, cuando la Biblia dice que era hermosa, es porque era hermosa. Cuando la Biblia dice y recalca algo, debemos tomarlo así, ¿no? Cuando habla de David, por ejemplo, y dice que el rey David era muy apuesto y debió haber sido un primo hermano mío, o sea, alguien muy guapo, ¿no? ¿No cree usted? Cuando aquí dice que tuvieron un fuerte desacuerdo, dice, hasta tal punto que dejaron de trabajar juntos. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Aquí este fuerte desacuerdo viene de hacerse pedazos. Paroxismo.
No fue de, bueno, Bernabé, que Dios te bendiga, dame un abrazo, hermano, no te vayas enojado. Bueno, pues no pudimos, ándale, pues llévatelo, que te vaya bien. No. Ahora, yo me pregunto, ¿acaso no debe haber amor y tolerancia entre nosotros? ¿Acaso no debe haber perdón entre nosotros? Bernabé era de Chipre, entonces le dijo a Marco, ya está, vámonos tú y yo allá de donde yo soy, no hay problema, tú te vas conmigo. Ahora, recuerde que el punto es el personal correcto, no lo pierda de vista. No hubo mucho amor en ese momento. Claro que Bernabé estaba comprometido con hacer lo mismo, disciplinar a los que están en Chipre y luego enviarlos, se fue con Marco, pero surge una pregunta, ¿Pablo y Bernabé pecaron en este momento aquí? Es un poco difícil de responder porque la contienda fue aguda y el mismo Pablo debió haber recordado esta contienda o este desacuerdo tan grande cuando escribió 1 Corintios 13:5, que dice: el amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no lleva cuenta de las ofensas, por aquellos que se vuelven históricos en lugar de histéricos cuando llega el momento. Aquí dice que el amor no es descortés ni egoísta. O sea, el amor, piensas en el otro. Y cuando Pablo escribió esto, debió haberse, porque está inspirado por el Espíritu Santo, debió haber recordado esa fricción que tuvo con Bernabé. Ahora, ¿quién tenía razón? Ahora, escuche, esto es mi punto de vista. ¿Ok? No está aquí, pero es mi punto de vista. ¿Quién tenía la razón? Déjeme tratar de explicarlo bajo mi perspectiva. Si Pablo es el encargado y Bernabé está bajo la autoridad de Pablo, como lo vemos en las Escrituras, ¿quién debió haberse sometido a la autoridad? Bernabé. Bernabé pudo haber dicho, o debió haber dicho: Pablo, no te entiendo, no estoy de acuerdo, pero lo que tú digas. Ese es mi punto de vista, Hubiera sido sumiso. Ahora, el Señor al final, y como creo en la soberanía de Dios, al igual que usted, esto es muy importante, no hizo que Marcos fuera con Pablo. Si hubiese estado en los planes de Dios que Marco iba con Pablo, va porque va, ¿sí o no? Aunque Pablo hubiera hecho lo que hubiera hecho, Marco iba a ir. Pero no. Dios tenía dentro del marco, y no marco, sino dentro de su marco, del plan trazado, que hubiera otra cosa. Hechos 15:40, Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. La iglesia definitivamente reconoció el dúo de Pablo y Silas. Y tal vez ellos tenían la mente del Espíritu cuando eligieron a Silas, porque se acuerdan que hemos hablado que la iglesia debe estar toda en acuerdo con lo que se hace. Y entonces Pablo y Silas se van por un lado, Bernabé y Marcos se van por otro lado. Se van a Chipre. Ahora, ¿por qué es todo esto tan interesante? Es interesante por lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de ver eso,
le quiero mostrar que para Pablo en el futuro no hay un resentimiento contra Bernabé. Dice 1 Corintios 9:6, cuando él escribe algo y dice, ¿o es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento? O sea, no hay una animosidad, no hay un coraje guardado, no hay un rencor en contra de Bernabé. Pablo lo menciona. Pablo pudo haber mencionado a Bernabé, no sean rebeldes como Bernabé, pudo haber, pero no son palabras de Pablo, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que Pablo, aún estando en la cárcel, allá en Roma, le escribe a Timoteo y le va a decir a Timoteo, oye, Lucas está aquí conmigo, y cuando vengas, ¿puedes traer a Marcos? Y vemos que también hay una reconciliación con Marcos, es decir, no hay un coraje guardado, un resentimiento, no hay esa ruptura. Hubo un desacuerdo, pero no hay esa división. Y vemos a ese Pablo que se deja guiar por el Espíritu Santo. Sabemos que Bernabé hizo un buen trabajo con Marcos, porque Pablo después lo manda a traer a Marco allá donde él está. Sabemos también que Marcos ayudó a Pedro. Y se cree que Pedro es el que le dicta a Marcos todo el Evangelio de Marcos. Primera de Pedro 5:13 dice, la iglesia de Babilonia los saluda, ellos fueron elegidos tal como lo fueron ustedes. Marcos, mi hijo en Cristo, también les manda saludos. Y creemos que Marco escribe todo lo que Pedro le narra y escribe el Evangelio de Marcos. Y Marcos es una persona que está dentro de ese círculo y que un día, muchos años después, Pablo le dice, oye, Timoteo, cuando vengas a verme, por ahí tráete a Marcos. Y va con él a ver a Pablo. Es, la verdad, maravilloso ver cómo la iglesia primitiva, y lo digo en el mejor de los sentidos, tenía problemas. Cómo es que vemos que Pablo y Bernabé eran humanos y tenían estas fricciones. Y no los idolatramos, ¿no? O sea, son personas, hombres, igual que nosotros. Y la iglesia tenía problemas, pero las resolvían. Es bueno saber que se perdonaron y que se restauró la relación. Satanás trató de provocar una ruptura, ¿y qué sucedió? En lugar de tener un equipo misionero, se hicieron dos. Por un lado se fue Bernabé y Marcos, y por el otro lado se va Pablo y Silas. Hechos 15:40, Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. Silas es un hombre que viene de Jerusalén, que trae la carta, que trae el reporte. Fue enviado junto con Judas, no es Judas Iscariote, es otro Judas. Y Silas en este momento se une a Pablo y los dos empiezan a predicar. No van a ir a Chipre porque ahí está Bernabé y Marcos, ellos se van a dirigir a otro lugar, pero es bien interesante y aquí es a donde recae el punto de tener la persona adecuada. Silas resulta que es ciudadano romano. Ahora déjeme ir cerrando esto. Vas a ir al Imperio Romano a predicar a las provincias del Imperio Romano y lo que mejor te sirve es que seas ciudadano romano, porque tienes el respaldo. De hecho, lo vamos a ver después, cuando a estos dos, a Pablo y a Silas, los meten a la cárcel y ellos empiezan a cantar y empieza el temblor y las cadenas se rompen y el que los está cuidando se va a matar y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos. Le dan aviso a las autoridades y las autoridades dicen, no, pues ya que se vayan. Y Pablo y Silas les dicen, no señores, nosotros somos ciudadanos romanos y ustedes nos azotaron y nos enviaron a la cárcel sin juicio. Y eso con un ciudadano romano no se hace. Que vengan ellos y que nos saquen. Entonces, el hecho de que Pablo sea ciudadano romano y que Silas sea ciudadano romano, les va a servir mucho.
en este mundo en el que van a ir a predicar. Pero no nada más es eso, sino que Silas es ciudadano romano, es judío, igual que Pablo, pero viene de Jerusalén. Viene de la sucursal principal, por así decirlo, ¿no? De la matriz, ¿no? Y él viene de allá, de ese círculo, y entonces a los que les predique, él puede decir, no, yo vengo de Jerusalén, soy ciudadano romano, soy judío. O sea, tiene todos estos puntos a su favor. Era un profeta, o sea, es decir, enseñaba la palabra y está hecho para el trabajo. Conoce todas las características de la cultura, los antecedentes, y todo esto hacen que sea el hombre adecuado. Hechos 15:41. Pablo y Silas fueron por la región de Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. ¿Qué hicieron? Fortalecieron a las iglesias, edificaban a los santos. Nuevamente sabían que la prioridad era que los santos fuertes se reprodujeran. Y aquí vemos cómo están confirmando, cómo están ministrando a los santos, listos en este viaje que están haciendo. Y el Espíritu Santo los lleva por la parte, vamos a decirlo así, trasera de la montaña, donde cruzaron a Cilicia, donde están estas montañas enormes, y llegaron a ese lugar. Y curiosamente, dentro de los planes de Dios, dele vuelta a la página, Hechos 16:1, Pablo fue a las ciudades de Derbe y Listra. Un seguidor llamado Timoteo vivía ahí. La mamá era judía creyente, pero el papá era griego. Aquí, Pablo y Bernabé en su primer viaje tomaron una ruta. En el segundo viaje, Pablo y Silas ya no van a ir por la misma ruta porque por ahí ya se fue Bernabé y Marcos. Y entonces Pablo le dice a Silas, nosotros vámonos por acá. Y cuando se van por acá, lo que provocan es que llegan, en primer lugar, y no al final de la ruta, a este lugar, Derbe y Listra. Y encuentran a un joven, dicen los teólogos, que entre 16 y 25 años, llamado Timoteo, que vive con su mamá y su abuela, hijo de un hombre griego, que las diosidencias, ¿no? La casualidad, Dios va a agregar a otro miembro a este equipo de evangelistas que es judío, pero que es griego. Y se van a mover en toda esa región. Entonces, a diferencia de Silas, tiene otro trasfondo, tiene otros puntos importantes a su favor. Hechos 16:2, Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Y lo que significa es que una persona que va a estar al frente tiene que tener buena reputación. Tenía tan buena reputación que se había extendido a estas dos ciudades. Y aquí está el apóstol Pablo conociendo a Timoteo, quien después, dicen los teólogos, que él es a quien le pasa la estafeta de la iglesia. Cuando Pablo va a morir, dice, Timoteo, ahora te toca a ti seguirle. Y es Timoteo quien sigue adelante con todo esto. Es este hombre. Y este hombre que tiene una relación con los gentiles, tiene la potencialidad de tener una relación con los judíos, es un hombre perfecto para el trabajo. Es el tipo de hombre del mundo que puede ir en ambos sentidos, conoce las dos culturas, y la selección del personal de Dios es notable, simplemente increíble. Tenía buen testimonio entre los creyentes, dice ahí el versículo 2, y termino con el siguiente versículo, Hechos 16:3. Pablo quería que Timoteo viajara con él por todos los judíos, pero todos los judíos de esa región sabían que el papá de Timoteo era griego. Entonces Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. Una estrategia de Pablo
para con Timoteo, para no tener problemas en el futuro. No vamos a poder terminar con los 5 puntos, solamente tocamos 3, pero ese es parte del segundo viaje de lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ya se separó de Bernabé, ahora está con Silas, ahora está con Timoteo, viene todo este segundo viaje misionero, cosas muy interesantes, personas muy interesantes que van a conocer, lugares que vamos a descubrir, por ejemplo, cuando se funda la iglesia de Filipos, etcétera, etcétera. Muchas cosas que el Señor todavía tiene para nosotros que enseñarnos. Espero que les sirva para su crecimiento espiritual y que los haga ser mejores cristianos esto que hemos estudiado. Oremos y demos gracias a Dios. Dios Padre, queremos agradecerte por el tiempo que nos das en tu palabra. Te agradecemos infinitamente que nos des la oportunidad de estar juntos, de poder escuchar y poder analizar y abrazar tu palabra, tu verdad. Te agradecemos que, Señor, nos haces día a día personas que anhelamos de tu presencia, que anhelamos de tu palabra. Pedimos que nos hagas crecer y madurar en todos los aspectos de nuestra vida para que honremos siempre tu glorioso nombre, Señor. Padre, en tus benditas manos están cada uno de mis hermanos, de sus familias,